Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del tema 3 de optimización de algoritmos y lenguajes de programación. Vamos a ir iniciando nuestro tema también para ir acabando. Saludo a la mayoría de los que van a estar viendo este video por YouTube probablemente porque ahorita en vivo están solamente dos de sus compañeros. Y bueno, lo que les decía ahorita, que tenemos ya prácticamente 3 semanas para poder terminar los temas y vamos a tratar de ponerle un poco de velocidad, al menos al tema 3, que es el de optimización que vamos a estar viendo. Entonces igual saludos a los que están también conectados en vivo y a los que están en vivo, en diferido por YouTube. Bueno, vamos a poner la presentación de este lado y también de este para que la puedan ver. Bueno, entonces, lo que hemos visto hasta el momento es el tema 1, que ha sido nuestra parte de un análisis semántico del código, después de haber pasado por un análisis sintáctico, léxico, todo el análisis que se tenga que hacer para que esté bien escrito, para que esté bien en cuestión de lógica, de tipos. Entonces, luego ya tratamos de convertirlo a un lenguaje intermedio, que era un esquema en el que trata de modificar el código para poder pasarlo a lo que es ya el lenguaje ensamblador, que es lo que veremos en el último tema. En este tema lo que vamos a ver es optimización, que es una parte en la que nosotros trataremos de optimizar el código, o se va a tratar de optimizar el código el código intermedio para poder hacerlo un poco mejor en ciertos aspectos. Por ejemplo, la finalidad de la optimización de este código es producir un código objeto lo más eficientemente posible, y en algunos casos también se realiza una optimización del código intermedio en este caso. O sea, tratamos también de optimizar el código para producir un código objeto eficiente, y también se puede optimizar lo que es el código intermedio, ¿no? Tenemos nuestro programa fuente. La etapa inicial es la que ya habíamos visto de todo el análisis que hemos realizado. Se produce un código intermedio y de ahí lo que viene es una parte de optimizar ya el código utilizando siempre nuestra tabla de símbolos, que recordemos que es la tabla de símbolos. ¿Alguien me puede decir si se acuerdan o qué es lo que han entendido por tabla de símbolos? Ahí van entrando. Ok, la tabla de símbolos, ¿qué puede ser? Bueno, la tabla de símbolos, recordemos que era la parte de donde podemos ver nuestros símbolos que utilizamos, los operadores, los tipos de datos. Al menos es donde vamos a estar apoyando en ese sentido. Luego igual generar ya el código que vamos a obtener como un programa objeto, que es el que ya va a utilizar la máquina y que puede en un momento ya entenderle. Entonces me gustaría que alguien leyera sobre los criterios de optimización, qué es lo que se busca para poder optimizar lo que es el código de los que están aquí conectados. Yo leo, profe. A ver. Una transformación debe preservar el significado del programa fuente. Una optimización no debe cambiar el resultado producido por un programa para una entrada dada o causar un error. Una transformación debe acelerar los programas en una cantidad mensurable. A veces las transformaciones van dirigidas a optimizar el tamaño del código. A veces una optimización podrá ralentizar ligeramente un programa, pero será válida si en general mejora los programas. Una transformación debe ser ventajosa. No tiene sentido incluir esfuerzos y ciclos de cómputo a una optimización que no suponga mejora significativa. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí lo que vemos, estos criterios básicamente van hacia poder mejorar lo que es nuestro programa fuente.
Y en sí básicamente es tratar también de que no que las entradas no nos causan algún cierto tipo de error que vayan a estar produciendo posteriormente, vamos a decirlo así. Y lo que buscamos en sí es mejorar, optimizarlo en tres puntos principales, que sería la velocidad de ejecución, el tamaño del programa y la necesidad de memoria, que en sí tendría que ser minimizar la necesidad de memoria, que no ocupe tanta memoria RAM, para que podamos también elevar la velocidad de ejecución. Al necesitar menos memoria, entonces se puede elevar esa velocidad de ejecución que se tenga que realizar, y también al disminuir el tamaño del programa se puede en un momento también hacer más veloz el programa, por la razón de que tiene menos líneas de código que ejecutar o menos instrucciones que tener en cuenta para poder estar ejecutándolas menos, vamos a decirlo así. Entonces es una cuestión aquí que tenemos que tener estos criterios de que para poder también tener esta optimización que se va a realizar. Bien, otros criterios, ¿cuáles podemos ver? ¿Alguien que lea esta parte? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces lo leo yo si quieren. ¿Me desconectaron? No. Falta José Aristeo. Bienvenidos. Ok. Bueno, criterios de optimización. Nos dice que las técnicas de optimización se basan en un extenso análisis de la estructura del programa y del flujo de datos. Durante la optimización suelen dividirse el programa en regiones de optimización, y las técnicas empleadas pueden categorizarse como independientes de la máquina y dependientes de la máquina. Esto quiere decir que vamos a ver algunas técnicas que nos puedan servir para poder optimizar básicamente lo que es el programa. Y hay dos categorías que podemos tenerlas, que van a ser independiente y dependiente también de la máquina que nosotros estemos utilizando. Estas técnicas de optimización de independientes de la máquina no tienen por qué considerarse el conocimiento de la estructura del hardware ni el conjunto de instrucciones de la máquina destino, por lo que son de carácter general en este caso. Pero las técnicas dependientes deben conocer el hardware y el conjunto de instrucciones, ya que afectan cosas como la asignación de registro o la selección de instrucciones. Como les decía, igual viendo también hacia lo que es el código fuente, el código ensamblador, el lenguaje ensamblador, lo que hace en un momento es tomar en cuenta el hardware que se tenga, porque todos los procesadores que se tienen se van a estar teniendo en cuenta en cuestión de que, perdón, el procesador tiene diferentes instrucciones que te puede estar procesando. Entonces depende mucho conocer el hardware, en este caso el procesador, para saber qué es lo que se tiene que hacer para poder mejorarlo, ¿no? En este caso es cuando depende, las técnicas van a depender de la máquina para poder saber qué hardware tiene, y también ese conjunto de instrucciones también que pueda ver cómo eficientarlas, ¿no? Optimizarlas en este caso. Y hay técnicas también independientes que no se necesitan lo que son ¿cómo se llama? Conocer el hardware. En este caso no nos importa lo que es el hardware, pero lo que se busca es en un momento eficientar para poder hacer que no sea tan complejo el código y que no se tenga que estar eh, haciendo tan fuerte. Por ejemplo, hay momentos en los que se pueden estar repitiendo instrucciones sin querer, entonces se puede optimizar esa parte, pero no nos importa el hardware. Nos importa saber en sí cómo es que funciona el lenguaje para poder optimizarlo en ese sentido. ¿Más o menos le van entendiendo? Más o menos. Más o menos. Ok. En sí, lo que les digo es básicamente estar tratando de ver que
se optimiza el código antes también de pasar ya a nuestro código objeto, que lo podemos estar viendo. Bueno, ya van entrando algunos más. Bien, criterios de optimización. Entre las técnicas que podemos obtener para optimizar vienen las siguientes, que son el cálculo previo de constantes, que se puede en un momento estar calculando previamente constantes y tratar de saber cuáles son en un momento la forma en la que nosotros vamos a optimizar nuestras constantes que podemos estar utilizando. Ok, siguiente sería el de reducción de fuerza y frecuencia que podemos estar teniendo. Que la reducción de fuerza y frecuencia nos viene dando como... No, eso no. Básicamente, aquí lo que nos dice la bibliografía, que es lo que nos conviene de poder tratar de reducir lo que son ciclos. En cuestión de, bueno, que los siguientes son los ciclos, pero una frecuencia que podemos estar utilizando ciertas instrucciones que no sean tan frecuente y que no le pegue en cuestión de estar utilizándolo mucho, vamos a decirlo así. La optimización de ciclos también para poder que sean un poco más eficientes, que no sean tan repetitivos, que no caigamos tampoco en un ciclo infinito, vamos a decirlo así. Eliminación de código, aquel código que no se está utilizando o código que realmente es obsoleto, lo podemos también estar eliminando. Reacomodar en cuestión de que algo puede que se tenga que mover de lugar para poder mejorar lo que es el código. Y la optimización local, que básicamente es hacia lo que es la máquina, vamos a decirlo así. Entonces, la clasificación que vamos a tener, lo que les decía, es dos clasificaciones fuertes que tenemos para la optimización, que es la dependiente de la arquitectura, depende de la máquina, y la independiente de la máquina, que es de la arquitectura, se refiere a la arquitectura de hardware que hayamos teniendo, que son los que se dependen mucho de lo que es la máquina. Lo que les decía aquí, vamos a ponerlo aquí un poco más específico, lo que es el procesador, por ejemplo, y la memoria o la RAM, vamos a ponerle mejor así, que bueno, puede ser también la otra memoria, pero básicamente va a depender mucho del procesador y de la RAM, e independientes de la máquina, que básicamente pues vas más hacia el código que podemos estar tratando de hacer esta función, pero también le puede pegar aquí dependiendo de la arquitectura del código también que se utilice en ese caso. Y bueno, la función del ámbito también de la aplicación, que puede ser una optimización local o una optimización global, viéndolo también de ciertas variables que pueden ser variables locales o también variables globales, que puede estar también pegándole al sistema. No nada más variables, también podrían ser funciones en este caso, que aquí podemos estar viendo que pueden actuar también local o globalmente en un programa, y dependiendo también mucho de el código que nosotros estemos realizando. Bueno, alguien más. Ok, alguien que lea la de optimización dependiente de la máquina, por favor. Yo leo. Ok. Optimización dependiente de la máquina. Se realiza después de que el código de destino se ha generado y cuando el código se transforma de acuerdo a la arquitectura del equipo de destino. Las optimizaciones dependientes del procesador se aplican en función del conocimiento que se tenga sobre las características del procesador, su arquitectura y su repertorio de instrucciones. Bien, aquí es importante saber cuál es el procesador y qué conjunto de instrucciones tienen. Por ejemplo,
Instrucciones. Core. Podría ser. Ok, bueno, aquí lo que les decía es que cuando es dependiente se realiza después de que el código destino sea generado y cuando el código se transforma de acuerdo a la arquitectura del equipo. Gracias, Román, por la lectura. Lo que nos decía aquí es que hay que conocer también lo que son la arquitectura y su repertorio de instrucciones. Si nosotros buscamos de algún procesador en específico, vamos a encontrar que tiene cada procesador un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, estoy buscando aquí conjunto de instrucciones del Core i3. Vamos a ver. Creo que es este. Que tal vez vamos a ver. Nombre de producto. No, pero este no es. Momento. Por aquí lo tenía. Conjunto de instrucciones. Aquí, por ejemplo, aquí nos está diciendo de este i3. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan estar visualizando. Voy a cambiar la aquí para que puedan verlo. Una pestaña de Chrome. Y también voy a cambiar acá la presentación a la pantalla completa para que lo puedan ver. Tal vez. Ok, aquí podemos ver en la página del procesador, por ejemplo, este que es el Core i3 que tengo yo, que tengo a la mano, por así decirlo. Que aquí nos dice todas al menos las características que tiene el procesador. Y al tener el procesador, aquí también nos está diciendo sobre el conjunto de instrucciones. Que ya lo tenía por aquí. Conjunto de instrucciones. Que este conjunto de instrucciones nos está diciendo que es una serie de instrucciones, hace referencia al conjunto básico de comandos e instrucciones que un microprocesador comprende y puede llevar a cabo. Y el valor se muestra que representa con qué conjunto de instrucciones de Intel es compatible este procesador. En este caso, el conjunto de instrucciones que es compatible es con instrucciones de 64 bits que podemos estar encontrando para poder tener una instrucción de 64 bits. Aquí tenemos también lo que es el extensión de conjunto de instrucciones, que se refiere a que son instrucciones adicionales que puede aumentar el rendimiento cuando se realizan las mismas operaciones de múltiples de objetos de datos, y se pueden incluir el Extreme Sim Extension y el Advanced Vector Extension, que estas instrucciones también puede contemplarlas con respecto a su procesador. Así varios otros procesadores pueden tener otro conjunto de instrucciones, y también el tamaño de instrucción puede cambiar. Por ejemplo, esta también aquí vemos por qué las máquinas son de 64 o de 32 bits. Porque el procesador lo que hace es leer esas instrucciones específicas que tienen un tamaño específico. En este caso, el conjunto que puede leer son de 64 bits. Este procesador podría leer de 32 bits. Sí, ¿no? Sí. De hecho, un programa de que convierta, digámosle así, un programa que convierta sus instrucciones a un conjunto de 32 bits, sí puede ser leído por uno de 64. Incluso, podríamos decirlo así, son instrucciones más compactas, vamos a decirlo así, pero menos eficientes que las de 64. Porque las de 32 bits, lo que hace el procesador es tratar de leer un conjunto, una instrucción de 64 que va a ser un poco más veloz, vamos a decirlo así. Pero de 32 va a ser instrucciones pues más pequeñas, vamos a decirlo así, no tan eficientes como las de 64. Entonces sí lo puede leer, de hecho, un procesador de 32 bits.
Pero esa es una de las características que también tiene cada uno de los procesadores, que se pueden en un momento direccionar. Por ejemplo, otro procesador que se les venga a la mente, como ¿cuál puede ser? ¿Una AMD tal vez? Ryzen ¿Un Ryzen 5? Podría ser. 3400 Ryzen 3400. G. Ok. AMD creo que es este. Ok, bueno, es para juegos, bla, bla. También aquí van a encontrar lo que es el conjunto de instrucciones. Que ese conjunto de instrucciones, vamos a buscarlo por aquí. No nos viene. Pero también me parece que es de 64, debe ser. 64. Ujú. Compatible con Windows 10, bla, bla. Ubuntu 64, de hecho aquí, bueno, los sistemas operativos también que soportan en este caso, que bueno, va pegándole hacia qué programas puede estar también utilizando. Pero al ya ver aquí que es el de, ¿cómo se llama? Que son 64 bits, entonces aquí sí podemos ver que son los, ¿cómo se llama? El conjunto de instrucciones al menos que sí puede estar utilizando. Entonces, dependiendo, ¿no? Ahora, otro, por ejemplo, otro procesador un poco más antiguo, vamos a ver un Intel, Un Pentium. un Pentium 4. Intel Pentium 4. Bien, por ejemplo, aquí el Pentium 4 no tiene nada más un núcleo, por ejemplo, bla, bla. Y aquí viene lo que son tecnologías avanzadas. Conjunto de instrucciones de 32 bits. Aquí sí ya no viene lo que es no puede soportar instrucciones de 64 bits porque son más grandes, ¿no? Son instrucciones que son un poco más pesadas y no los va a soportar este procesador. Eso sí. Entonces, cuando nosotros estemos, o bueno, si haga una optimización del código, se tiene que ver también cuál es ese conjunto de instrucciones que tiene nuestro procesador y saber qué es lo que puede tener en este caso el procesador y qué es lo que va a estar teniendo. Ok, vamos a interrumpir aquí la presentación. Voy a pasarme de nuevo a nuestra pantalla aquí. Y de este lado otra vez a la presentación. Una ventana. Bien. Ok, entonces eso es lo que nos referimos cuando decimos optimización dependiente de una máquina, que tiene que ver tanto el procesador y no nada más el procesador, sino que tiene que ver lo que es procesador y memoria RAM también, que lo que les decía en este caso. De la memoria también hay que ver cuánto de memoria puede tener disponible y cuáles son los espacios de memoria que puede estar teniendo. Si se dan cuenta, ya estamos hablando aquí ya no de algo de alto nivel, sino ya estamos tratando de aterrizar en cuestión de cuánta memoria va a utilizar y cuáles instrucciones se van a utilizar también y cómo poder procesar esas instrucciones para mejorarlas en ese sentido. Ay, nada más. No, falta el de independiente. Creo que es la que me faltó. De aquí, la clasificación independiente. Porque la dependiente... Ajá, ok, vamos a pasarla de este lado. Bueno, y vamos a ver también lo que es la clasificación, la optimización independiente de la máquina. Que vamos a hacerlo de esta manera rápido. Que sería esta. Esa es la que me faltó. Que en ahora quién lee la parte de la optimización independiente. Otro voluntario. Y al menos ya son 12. Uno de los 12 que quiera leerlo. Sin pena. Solo va a salir su voz. En el video, claro. Nadie. Madre santa de Dios.
Ok, a ver, en la optimización independiente de la máquina ya es algo que no vamos a ver entonces fuera de las características que tenga. En esta optimización el compilador toma el código intermedio y lo transforma y transforma una parte del código que no implique un registro en el CPU y ubicación en la memoria absoluta. Entonces, estas es lo que les digo que son nuestros detalles, al menos de la dependiente, ¿no? El CPU y la memoria que podemos estar teniendo en cuenta. Y luego nos dice que es aplicable en cualquier tipo de máquina objeto que vamos a estar teniendo. La ejecución en tiempo de compilación va a eliminar redundancias y el cambio de orden de ejecución también para tratar de hacer una optimización mucho mejor en este caso. Y si se dan cuenta ya va un poco más hacia el código porque trata de eliminar estas redundancias. Quiere decir que en algún momento podemos utilizar algo muy redundante que podemos eliminarlo en este caso. ¿Cómo que se les ocurre que pueda ser algo redundante? Una redundancia de código que se puedan estar imaginando, pensando. Por ejemplo, en alguna variable que puedan en un momento, por ejemplo, aquí podría ser una redundancia. Voy a copiarlo por acá. Esta podría ser una redundancia, solamente que voy a tal vez copiar este de aquí. Pegar. Esta vendría siendo una redundancia. ¿Por qué es redundante este código pequeño que tengo aquí? Se repite la operación, ¿no? En un principio. Bueno, en parte del return, pues, viene otra vez a realizar la misma operación. Excelente, ahí está haciendo algo redundante. Porque estamos haciendo hacemos la operación de x por 2 y lo guardamos en la variable y. Y eso está bien, ¿no? Y luego regresamos x por 2 y también está bien. En cuestión de que, de hecho, sintaxis está bien escrito sintácticamente. Sí, está escrito bien, sí, hay una buena sintaxis, ¿no? Está utilizando bien las palabras correctas, de cuestión semántica también está bien escrito porque es una variable y de tipo entero y su operación nos va a devolver un entero, por lo tanto está bien eso. Igualmente está utilizado bien lo que son nuestros parámetros, se ve bien. Realmente escrito está bien, solamente que en este caso es redundante y es lo que se trata en este caso de optimizar, de tratar de quitar estas redundancias. Se puede reducir nada más en este caso poner nada más la y, ¿no? O incluso, ¿qué más podemos hacer para poder mejorar ese código? Se puede incluso hacer estos. Pues no nos interesa la variable, solamente lo único que estamos haciendo es multiplicar. Por lo tanto, nada más sería así. Y listo. ¿No? Return x por 2. Y eso es básicamente lo que nos está dando el código. Que estamos eliminando una redundancia. Estamos tratando también de mejorar el código. Y esto ya es independiente totalmente a lo que es nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestra máquina, tanto del CPU y la memoria que podamos estar obteniendo para poder guardar nuestro programa. ¿Dudas o preguntas hasta el momento?
¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces su tarea de esta semana sería esto: buscar los tipos de optimización. Les pediría que realizaran un cuadro sinóptico donde se explican los siguientes tipos de optimización, que son los locales, los ciclos, los globales y de mirilla, que son los que nos están pidiendo para poder verlos. Ahora, no nada más me gustaría que los buscaran, sino que para el viernes que puedan en un momento los explicamos y también empezamos a analizarlos entre todos. Pero me gustaría al menos que a uno lo pudieran estar buscando y pudieran no exponerlos así tal cual, pero que sí los explicaran de alguna manera para poder ya también aterrizarlos con lo que yo les traiga también de la parte de la información, y ponemos un ejemplo y así entre todos podemos en un momento estar teniéndolo en cuenta. Entonces sería locales, de ciclos, globales y de mirilla, que sería también para que puedan en un momento tenerlo en cuenta. Y esto sí lo podríamos tener para el día viernes 28 de mayo. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Muy callados, son muy callados. No sé por qué son muy callados en internet. Ok, si no dicen nada, entonces siento que ya está bien. Bueno, hacemos la presentación. Bueno, entonces, si no hay dudas, entonces por el momento podemos dejar esa tarea para esta semana para que la puedan estar realizando y el viernes poder checarla. En cuestión de qué es lo que investigaron, que encontraron al menos de los diferentes tipos de optimización que podemos estar teniendo. Y le pongamos ya un ejemplo un poco más detallado para que lo podamos estar entendiendo cómo se puede optimizar, porque de alguna manera ahorita vimos que se puede realizar algún tipo de optimización en cuestión de tanto lo que es la máquina como independientemente de la máquina, pero la pregunta aquí es cómo. Entonces el cómo lo vamos a contestar en el tipo de optimización que vayamos a estar realizando para poder aterrizar bien esos métodos que podemos estar teniendo y de alguna manera ya poner de alguna manera lo que es saber cómo se optimiza. Si no hay dudas o preguntas de parte del en vivo, entonces me puedo despedir de los que están viendo el video en YouTube. Igual recordando que pongan su nombre en los comentarios de YouTube para tener su participación al menos ya del tema 3. Y ahorita voy con los que están en vivo. Nos vemos y pasen bonita semana.